Y bienvenidos a una edición especial de Capital Talk, un programa que esperamos que tenga un impacto en el futuro de Kenia ahora más que nunca. Soy Jeff Ken. ¿Por qué digo especial? Porque esta es la semana más sagrada del calendario. Así es, la semana en la que clavaron a ese hombre en la cruz porque simplemente no lo entendieron. Y mi invitado de hoy está en una situación similar. Muchas personas simplemente no lo entienden, especialmente cuando hace predicciones. Predijo la violencia postelectoral que quedó registrada. Ocurrió. Casi nadie le hizo caso. Más recientemente, predijo el terremoto en Haití. Así es, lo predijo más de 2 meses antes de que ocurriera. Nadie le hizo caso. Más de 200,000 personas terminaron muertas. Todo está registrado. Después de eso, ¿se quedan sentados? Predijo el terremoto en Chile más de un año antes de que ocurriera. Nadie le hizo caso. No paraba de decir que iba a ocurrir. Amigos, siéntense porque este hombre que estudió para ser un experto en ADN molecular, y lo hizo en la Universidad de Illinois en Chicago y también en el Instituto Oncológico de Nueva Jersey. Médico titulado. Un día, el Señor le habló y él siguió al Señor. Tiene muchos seguidores en Kenia, África y el mundo. Hace muy poco que regresó de Venezuela, donde predicó a millones y millones de personas. Este hombre tiene mucho que decir sobre casi todo, incluida la Constitución, los temas espinosos, el aborto, los tribunales de Cádiz, Ocampo y el futuro de Kenia. En este fin de semana de Pascua, amigos, siéntense porque el profeta está en el banquillo, conocido simplemente como el Dr. David Award. Profeta, doctor, me alegro de verle. Gracias. Bienvenido de vuelta a casa. Gracias. Sé que ha estado viajando un poco y sé que ha sido muy agotador y que ha estado trabajando mucho los últimos meses. Pero dígame, lo que más miedo me da es predecir un terremoto como el que ocurrió en Haití, que literalmente diezmó esa pequeña isla y mató a más de 2 meses de los que había predicho. Gracias, Jeff Ken. Es una gran bendición volver a ustedes en un programa tan noble y sé que en este programa, especialmente ahora más que nunca, se vuelve cada vez más importante que la gente de Kenia pueda escuchar lo que el Señor está diciendo con respecto a su nación, los acontecimientos en la nación. Ven mucha confusión en los acontecimientos. ¿Está Dios con nosotros? ¿No está Dios con nosotros? Pero usted acaba de mencionar la misión a Venezuela. Acabamos de llegar de Venezuela. Fue tremendo. Millones y millones de personas escucharon este tremendo mensaje del Señor y el Señor sanó a mucha gente. Y lo más importante es que fue transmitido por televisión. Fue transmitido en vivo por la web. Así que la gente de todo el mundo lo estaba viendo. La gente está siguiendo todo lo que el Señor dijo allí. Ahora, con respecto a la profecía del terremoto de Haití, Jeff, el Señor me envió a esta preciosa isla. La llaman la isla Hispaniola. Y esa isla está dividida por una línea artificial, una frontera. De este lado está Haití y de este lado está la República Dominicana. Así que fui invitado por los pastores de la República Dominicana. Y cuando llegué allí el 22 y 23 de noviembre de 2009, la ciudad en la que tuve la primera reunión se llama Plata. Eso significa un puerto que es como un plato, ¿sabes?, en español. Y fue en ese lugar donde comencé a anunciar la llegada de un terremoto histórico que literalmente sacudiría y casi demolería la isla. Y luego, el 24 de noviembre de 2009, fui a la segunda ciudad más grande, que es Santiago, y dije que un terremoto histórico vendría a sacudirlos si no se arrepienten. Y dije, los veo corriendo por sus vidas. Veo la muerte viniendo aquí, y luego, el 25, 6 y 7, estaba en la ciudad de Igu. Eso fue en noviembre de 2009. Y entonces, menos de 2 meses después de esa profecía, vemos que el 12 de enero de 2010, esa profecía se cumplió. Y por supuesto, sacudió,
Toda la tierra se sacudió porque dicen que la gente tuvo miedo cuando vieron el terremoto que azotó Haití. Literalmente, todas las naciones tuvieron miedo. ¿Y por qué Dios hace estas cosas? Fui a Chile en enero de 2009. Participé en un gran programa de televisión llamado TVN, la Televisión Nacional de Chile, que en realidad es global en los 5 continentes. Prediqué, me reuní con el Consejo del Obispo. Fui a Concepción, que es donde estaba el centro de AP. Advertí, dije, miren, veo que el océano está saliendo, veo que se avecinan inundaciones. Luego dije, también veo que el océano vomita sobre la tierra, lo que significa que los peces y todo lo demás serán vomitados en tu tierra. Y les dije que la razón por la que el Señor me pide que les advierta del terremoto histórico, la palabra es histórico, la palabra clave es porque hay un estado de pecado perpetuo y pecado sexual en esta tierra. Homosexualidad, díganlo. Y el Señor le pide a la Iglesia que guíe a toda la nación al arrepentimiento, lo que significa regresar al Señor. Salí de Chile en enero de 2009. El 27 de febrero a las 3:34 de la mañana a.m. de la mañana, esa profecía se cumplió con exactitud. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué están sucediendo estos eventos descomunales? ¿Por qué me envía el Señor a estas naciones? Acabo de regresar de Venezuela y les dije que veo que se avecina un terremoto allí. Ahora bien, el problema es este. Dios Todopoderoso ahora está reprendiendo a la Iglesia y a la tierra. Permítanme decirlo en un lenguaje sencillo. Él está purificando a la Iglesia y a las naciones. Estas cosas están en la Biblia. Y por eso es un privilegio para su audiencia keniana poder escuchar esto, poder verlo, para que sepan que sin duda ha llegado el momento de alejarse del pecado para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y en la nación. Profeta, dime algo. ¿No es asombroso? La gente piensa en esto. Esta isla de la que hablas es una isla, 2 países, así que la isla está unida. Pero en la parte que predicaste, República Dominicana, no se tocó nada. Pero justo al otro lado de la frontera, Haití fue diezmado. Ni siquiera imaginé que harías esa pregunta porque es una pregunta muy crítica. Ahora bien, cuando fui a la República Dominicana, lo recibieron. Todos los canales de televisión se centraron en este mensaje. Las radios nacionales transmitían en vivo. Me invitaron a estudios o estaciones de radio y recibieron este mensaje y comenzaron a arrepentirse. Como pueden ver, yo estaba dando vueltas. Lo más cerca que estuve de Haití fue la ciudad de Santiago, que está cerca de la frontera. Y las radios, las estaciones de radio, estaban transmitiendo en toda la isla. Las televisiones se pueden recibir en toda la isla, así que incluso Haití estaba viendo, Haití estaba escuchando. Ahora escuchen esto. Ahora la parte alta que no se arrepintió, que no recibió esta palabra fue golpeada muy fuerte. Pero escuchen, le dije a la gente que si el Señor trae destrucción aquí o no, debe sacudir incluso a la República Dominicana solo para probarles que el profeta del Señor ha estado aquí porque muchos han venido mintiendo. ¿Cómo lo sabrán? Seguramente porque si nos arrepentimos y no sucedió, ¿cómo sabemos que Dios lo envió? Y entonces les dije, Dios debe sacudirlos con seguridad. Y escuchen, cuando se cumplió la profecía histórica del terremoto de altura, Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, fue sacudida violentamente. La gente salió corriendo de los edificios más altos, los llamados rascacielos. Salieron corriendo de los edificios de apartamentos. Fueron evacuados, pero ni una sola persona se rompió un pie. Y sin embargo, solo en la frontera, solo una línea artificial al otro lado, murieron más de 300,000 personas. Eso simplemente enfatiza demasiado el poder del arrepentimiento. El poder de una nación que es capaz de escuchar cuando Dios le ha hablado y que tiene un gran efecto dominó que tiene muchas ramificaciones en la situación de Kenia. Estaba llegando allí, doctor, estaba llegando ahora mismo porque ha pedido al arrepentimiento en Kenia. Nadie escucha o pocos lo hacen. ¿Qué hay que hacer, doctor? Porque, obviamente, estamos en un punto en el que tenemos una constitución que está a punto de ser aprobada y enviada a referéndum. Pero las elecciones no están tan lejos, pero no nos hemos recuperado de las últimas elecciones. ¿Qué hay que hacer?
Creo que eso es lo más importante ahora mismo, especialmente porque puedes hacer esa pregunta en este umbral tan crítico. Todos sabemos que cada keniano, cada persona en esta tierra, sabe ahora que la nación de Kenia se encuentra en una encrucijada crítica en la que tiene que tomar ciertas decisiones muy importantes. Ahora escuche, Jeff, nunca deja de sorprenderme que hace solo unos meses, me senté en este banco y usted me preguntó, ¿cuál es el camino a seguir? Y mencioné el hecho de que cada vez que hay una tormenta, no significa paz, y mencioné muy claramente que el Señor Todopoderoso, Él habló sobre ciertos requerimientos en la tierra. Él espera que los kenianos lo escuchen porque ese es el mismo Dios que cuida de Kenia. Él es el mismo Dios que hizo de Kenia la isla de paz en medio de un mar de turbulencia. Jeff, has cubierto muchas naciones en este continente, incluso en esta región, y has visto la tremenda turbulencia que les ha sobrevenido. Tenemos campos de refugiados de gente de Somalia, de Sudán, de donde eso simplemente habla del favor que el Señor le ha otorgado a Kenia para que Kenia sea un refugio para su pueblo que está sufriendo. Ahora solo el Señor puede hacer eso. Ahora para que Kenia finalmente haya alcanzado un semblante de tempestad, de conmoción, de confusión, de violencia, el baño de sangre que es derramamiento de sangre, solo el Señor debe haber retirado su paz. Solo el Señor debe haber retirado su protección de Kenia. Y es por eso que este mensaje de arrepentimiento y la necesidad de que los kenianos regresen al Señor nunca ha sido tan crítico como lo es ahora. Has mencionado que en la Constitución ahora mismo hay muchos problemas que la gente ve, cómo se debate, etc. No habla de paz. Hay personas que son consumidores de la paz y estas son las personas de base. Cuando ven a tus líderes actuando como si no estuvieran de acuerdo, lo interpretan, lo consumen y lo transducen de manera diferente, y esas son las personas de base, y esas son las personas que tanto me preocupan, las mujeres pobres allí, los niños pobres o los huérfanos. Y ahora, si miras dónde está ahora la nación con respecto a la CPI, acabamos de mencionar la llegada del fiscal. Sí. Estas son cosas que seguramente sacudirán a la nación. Y este es el momento en que Kenia necesita al Señor. No ha habido otro momento en el que Kenia haya necesitado escuchar al Señor más que hoy. ¿Por qué? Porque es Dios quien provee paz. Incluso la Biblia dice que una nación rebelde tiene muchos líderes. Lo vemos hoy. La política que se está llevando a cabo en este país ahora está degenerando en etnicidad, política étnica, política tribal. Vemos que cada comunidad alguna vez crió a su propio líder, y creo que cualquier keniano con pensamiento normal sabe que esa no es una buena receta, incluso ahora que estamos llegando a la esquina hacia el 2012. La nación ya debería haberse sanado. La nación debería haberse arrepentido ante el Señor y haber hecho que el Señor traiga su sanación. Miren la Constitución, por ejemplo. He hablado de esto una y otra vez. He dicho una cosa. He dicho que la Iglesia está sentada en el centro del proceso de sanación de la nación. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. La Iglesia es la luz de la nación. La Iglesia tiene la autoridad de Dios Todopoderoso, la autoridad para orar por lluvia cuando hay sequía, cosas que no se pueden comprar con dinero, la autoridad para traer paz cuando hay conmoción, cuando hay tribulación. La Iglesia tiene la autoridad para orar incluso para que los enfermos sean sanados. Ahora escucha, Jeff, ahora mismo sigo reiterando la misma afirmación que la Iglesia, incluso ahora, dice, mira, el aborto está mal. No hay duda al respecto. Todo el mundo sabe que la vida nos la da Dios, y debemos hacerlo para salvar la vida de Dios tal como nos la da Dios. Todo el mundo sabe que el aborto no está bien. Si legalizas el aborto,
Entonces la gente tiene licencia para hacer lo que sea que veas que pasa en todas las demás naciones. Escucha, gente preciosa, incluso mientras hablo con tus espectadores, Jeff, lo que va a importar es que la Iglesia de Cristo, en primer lugar, se elevará a la estatura que le dará autoridad para que cuando diga que algo está mal, el gobierno la escuche. Cuando ella dice que esto está mal, los kenianos, la gente, escucharán. ¿Por qué digo esto? Porque escuchen, el respeto y la autoridad se ganan. Incluso nuestro Señor Jesús mismo se ganó el respeto con el que ahora caminamos cuando llevamos su nombre. Se lo ganó en la cruz para que la Iglesia saliera y fuera la voz de la reparación, la voz que reprende a la tierra. La Iglesia de Cristo debe tener, ante todo, un historial de rectitud. Jeff, Dios no es un Dios de confusión. No puede mezclar el mal con la rectitud, la oscuridad con la luz. Ahora escuchen esto. Es suficientemente bueno venir y decir que el aborto está mal, pero es totalmente diferente que ustedes lo reprendieran. Y, sin embargo, cuando miran hacia atrás, incluso los domingos, ven algunas de las prédicas en esta tierra en la televisión. Ves a personas predicando un evangelio que está esencialmente comercializado. Ves números de EMPA fluyendo en la parte inferior de la pantalla. Así que estoy predicando agua y detrás de escena estoy bebiendo vino. Eso es lo que la Iglesia está diciendo esencialmente y con ese historial. Los kenianos han crecido hasta cierto nivel de madurez ahora. Conocen la verdad. No puedes venir y mentirles y decirles esto cuando saben de hecho que durante el caos postelectoral la Iglesia también estuvo involucrada. Por lo tanto, tiene que haber un proceso que desvincule a la Iglesia de su antiguo pasado, que es muy pecaminoso y del pecado sexual que hemos visto que ocurre en la Iglesia. Los medios de comunicación lo han cubierto, las mentiras, los falsos profetas en la Iglesia, los falsos apóstoles, el evangelio del dinero, todas estas cosas que todo keniano sensato sabe que no son de Dios. La Iglesia debe estar vinculada a través del arrepentimiento. Y hasta que la Iglesia de Cristo en esta tierra, que se supone que es la luz de Dios, hasta que la Iglesia de Cristo, Jeff, se desvincule de su pasado malvado, éste seguirá atormentándola. Incluso si se levanta y dice que esto está mal, pero le dirán, pero no te has arrepentido de esto, pero sigues llevando la imagen del pecado aquí. Y es por eso que Jeff, el mensaje de arrepentimiento en esta nación nunca ha sido tan crítico y crucial como lo es hoy. Y es por eso que incluso en este programa este se convierte en uno de los programas fundamentales que realmente pueden inclinar la balanza. ¿Por qué? Porque incluso has mencionado la llegada del fiscal general. ¿Lo ves? ¿Cómo puede Kenia superar esa prueba sin la mano de Dios sobre la tierra? ¿Cómo se acerca la mano de Dios a la tierra? Proteger la tierra a través de la Iglesia. La Iglesia es el instrumento de Dios. Profeta, quiero hablar de eso porque es muy crucial. Además, quiero hablar de que creo que hay una frase en la Biblia que dice algo así como, no te burles de Dios porque Dios tiene un sentido del humor gracioso y si te burlas de Él, te mostrará quién está al mando. Quiero hablar más sobre eso porque parece que nos estamos burlando de Dios. Y también, hablemos más sobre los tribunales Cádiz. Otra cláusula, una cláusula contenciosa en la Constitución. Y también en resumen, ¿hacia dónde vamos desde aquí, profeta? Porque esta nación, como dijiste, está en un umbral, pero falta algo. Sí, falta algo. Tomemos un descanso. Dios mío, ¿te estás quedando sentado? El profeta, no es de extrañar que la Iglesia ignore a este hombre. Él dice la verdad. Habla desde su corazón sin temor ni favoritismos. También habla al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Pero te digo que este tribunal es donde todo se hunde. Así que ni siquiera pienses en irte porque Capital Talk volverá justo después de esto y bienvenidos de nuevo a una edición especial de Capital Talk.
Te digo que sé cuándo quedarme callado porque cuando personas como el profeta Dr. David Ward están en el tribunal, es mi turno de sentarme. Y espero que tú también te sientes porque este hombre no teme a nadie. Habla desde el corazón, habla desde la experiencia, habla con Dios. El tribunal del profeta Cady es otra cláusula muy polémica de la Constitución. ¿Qué está pasando con esta? Quiero decir que el tribunal de Cali siempre ha estado ahí desde el primer día y no afecta en absoluto a otras religiones. Solo quieren poder tener su propio tipo de derecho de familia. Gracias, Jeff. Esa es otra pregunta muy importante en este momento. Ahora bien, hay una cosa que debemos aclarar, incluso como kenianos. Está absolutamente claro y es cierto que bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Eso está absolutamente claro para todos los kenianos. También está claro que solo nuestro Señor Jesús murió por la humanidad, murió por la iglesia. Y, por lo tanto, si Kenia va a poder alcanzar su Aonij, su herencia, su destino tal como lo trazó el Señor, Kenia tendrá que caminar por el camino del Señor. Y es cierto que solo Jehová es Dios. No hay otro Dios. Pero quiero dejar esto muy claro incluso mientras digo esto. La autoridad con la que cualquiera puede presentarse y decir, sabes que esa institución está equivocada. Esta persona tiene razón, esta persona está equivocada. Esa autoridad solo puede venir de Dios, incluso como lo demuestra su poder. Siempre le he dicho esto muy claro a esta nación, que si hay alguna batalla en la que la iglesia tenga que participar, debe involucrarse, esa batalla debe pertenecer al Señor. No debe ser una batalla física. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia es muy clara en que cuando estás en una posición correcta con el Señor, entonces el Señor pelea tus batallas. Dejas de salir, de hacer una pelea física o manual con cualquier cosa o con todos. Dios prepara el entorno para que Él pelee tu batalla y tú obtengas la victoria. Acabo de compartir el otro día cómo, donde predico, los musulmanes vienen y se curan de enfermedades horrendas, enfermedades sangrantes, lisiados, cojos, ciegos, de todo, y los hindúes también, y vienen y dicen, mira, el Dios que estás predicando, quiero recibirlo hoy porque he sido sanado aquí. Yo dije, oh, has sido sanado aquí, ¿cuál era tu condición? Comillas, y los ves tomando hermosamente a Jesús de Nazaret. ¿Peleé yo esa batalla? Solo el Señor peleó esa batalla. Por eso hay mucho poder en estar en una posición correcta con el Señor para que el Señor pueda librar tu batalla. Deberíamos aprender de esto, la iglesia tiene que aprender de esto. Tiene que dedicar más tiempo a cambiar de posición, de donde se alejó, de donde se desvió y de donde regresó para estar en una posición correcta con el Señor, de modo que cuando se arrodille para orar por la nación, Dios la escuche. Cuando ella dice, Señor, hay un obstáculo aquí delante de mí, ¿puedes quitarlo? Comillas, Dios mismo lo quita. ¿Quién puede luchar contra Dios? Por eso la iglesia debe entender que tendrá que volver a estar en una posición correcta con el Señor para que el Señor luche por ella. De lo contrario, Dios puede hacer que la iglesia se convierta en un recipiente vacío. Lo hemos visto en Israel en la Biblia. Vimos que cuando Israel dejó de estar en una posición correcta con Dios, incluso levantó a Nabucodonosor para atacar su casa y provocar una tempestad que quemara las cosas allí profetizadas por Jeremías. Y es por eso que la única manera en que la iglesia va a superar algunas de las montañas y las tareas que tiene por delante es mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es la única vía, la única ruta que la iglesia puede usar para volver a estar bien con Dios. ¿Y a qué me refiero con arrepentimiento aquí? Me refiero a arrepentirse, a alejarse del pecado y luego abrazar la justicia, abrazar la santidad de tal manera que cuando ella venga y diga, mira, esto está mal, la corrupción está mal, cualquiera puede mirar atrás a su historial y decir que está justificada para reprender la corrupción. Bien, entonces dime, profeta, una vez que hagamos eso, una vez que la nación lo haga,
Una vez que la iglesia se arrepienta, ¿estaremos en el camino correcto? ¿Veremos una luz al final del túnel que no sea un tren que se aproxima? Oh, es sorprendente que lo hayas planteado de esa manera, un tren que se aproxima. Es muy interesante ahora mismo que, dentro de la tempestad que ves que está ocurriendo en Kenia, ahora ella tiene que lidiar con el fiscal general que se aproxima. Tiene que lidiar con la Constitución, tiene que lidiar con la división. Ya saben, a veces los parlamentarios dicen esto, otro grupo de parlamentarios dice lo mismo y entonces uno se confunde. Uno pregunta, ¿son líderes tribales? ¿Son líderes nacionales? Por lo tanto, parece que es muy confuso en su condado. Ahora bien, para que la iglesia supere esto, tiene que entender una cosa: el Dios de Israel, el Dios que nos dio a Jesús de Nazaret, el único Salvador que salvó a la humanidad en la cruz. Para que la iglesia pueda superar esto, tiene que volver a dirigirse al Señor en arrepentimiento y santidad. Pero escuchen esto, el mismo Dios al que adora es el mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Así que miren la potencia. Miren el poder de Jehová al liberar a la iglesia. El mismo Dios que luchó tan duro por Israel, sacándolo de la esclavitud egipcia y llevándolo a la tierra prometida, es el mismo Dios al que adora la iglesia, y Él es más que capaz de limpiar la iglesia, sanar a la nación y luego traer luz al final del túnel. Por lo tanto, hay mucho poder. Tienes el ejemplo de una isla, República Dominicana, Haití. Una se arrepiente, ambas se estremecen. Una tiene 300,000 muertos, otra no ha muerto nadie. Ese es el poder que tiene Jehová, incluso para liberar a esta nación. Ahora bien, también has mencionado al fiscal que viene. ¿Qué deberían hacer los kenianos? Déjame decirte, he visto un sueño el 14 de marzo antes de irme a Venezuela y sabes que los kenianos necesitan buscar a Dios. Eso es todo lo que puedo decirte. Necesitan clamar al Señor. ¿Por qué es feo lo que viste en tu sueño? No, porque en el sueño vi a gente dándoles a sus hijos y diciendo, por favor, llévate a mi hijo, aunque no tenga lugar en ese camión. Así que la conclusión es que Dios es fiel. Me envió aquí como alguien a quien le muestra lo que va a venir. Eso es amor. Acabo de venir de otras naciones. Presentaste aquí a Chile y vi lo que iba a venir. Y a los que se arrepienten, Él los libera fielmente. Veo que hay mucho amor de Dios por Kenia. El Señor es celoso de esta tierra. ¿Por qué? La nación a la que Jehová habla es una nación bendecida. La Biblia incluso dice que solo corrige a los que ama. Él reprende. Y es por eso que creo que este es el momento más importante para que la nación adopte el arrepentimiento. Miren lo último cuando el Señor me envió a pedir arrepentimiento y pedir a las personas que, después de arrepentirse, den fruto del arrepentimiento. Si están sentados en los sofás de alguien en el campo de refugiados, no hay forma de que puedan arrepentirse y decir que están bien con Dios cuando el dueño está en el campo de refugiados y ustedes están sentados en los sofás o en una casa cuyas planchas de hierro fueron arrancadas de otras casas. Miren cómo cientos de miles de personas salieron desarraigadas, saquearon las puertas y trajeron flechas envenenadas. Eso solo habla del poder del arrepentimiento. De hecho, el Señor está usando eso para decir que, a través de esta vía de arrepentimiento, se encuentra su sanación como nación. Claro que sí, cuando la nación se arrepienta, habrá mucha luz al final del túnel y no un tren que se aproxima. Siempre he querido preguntarte esto, profeta, ¿por qué tú? ¿Por qué eres tú a quien el Señor le habla? ¿Por qué te preguntas eso a veces? Porque los sueños que ves pueden dar miedo a veces. Exactamente, ¿sabes? Bueno, sé que no tengo mucho tiempo ni siquiera en nuestra apretada agenda ahora mismo. Tenemos muchas reuniones en todo el mundo, y cada mes estamos totalmente comprometidos y cada nación está hambrienta de este mensaje de justicia,
el mensaje de restauración y avivamiento. Acabamos de regresar de Venezuela. Los lisiados se levantaron y caminaron. Se transmitió en vivo en todo el mundo. Se transmitió por internet. Bebés que nacieron ciegos, con los ojos abiertos. Y luego se predicó el mensaje de justicia y la venida del Mesías. Hay una gran hambre por esto en todo el mundo. Pero escucha esto. Puede que no tenga tiempo suficiente para sentarme y decir, Señor, ¿por qué a mí? Porque Dios es soberano. Es totalmente soberano. Él elige a quién le habla. Solo Él sabe por qué le habla a una persona y dice, ve y díselo. Solo Él es Dios Todopoderoso. Por eso, cuando me dio el privilegio, me bendijo para ser su amigo, con quien puede compartir cosas y enviarme a su pueblo, incluso habiendo visto como un centinela lo que se avecina y tocado la trompeta, diciendo, ten cuidado. Veo que viene gente, veo que vienen cosas. Es un privilegio tan grande, que ni siquiera puedo cuestionarlo. Pero déjenme decirles que el factor subyacente es que es muy humillante, incluso entrar en un país y decirles que se avecina un terremoto histórico que nunca han visto. Por ejemplo, Haití no había visto un terremoto así desde 1770. Generaciones nacieron y murieron sin verlo. Por eso, cuando vas allí y empiezas a proclamarlo, a veces incluso dudan. Y entonces, cuando sucede, ves el mundo entero, los 4 confines de la tierra, paralizados por el miedo. Por eso es muy humillante incluso ser amigo del Señor, amigo de Jehová. Por eso, en cuanto a Kenia, insisto en que si Kenia no se arrepiente y no se vuelve al Señor, seguirá existiendo una controversia perpetua entre el Señor y la tierra. Y eso solo puede traer aflicción. En resumen, ¿vas a instar a tus millones de seguidores? Sé que tienes millones de seguidores porque respondieron la última vez que estuviste en el tribunal. Millones de personas respondieron. ¿Vas a instarlos a votar en este referéndum? Bueno, sabes, una cosa hermosa sobre el mensaje con el que el Señor me envió, la misión en la que el Señor me encomendó y el ministerio que me ha dado, que ahora, por supuesto, es global, es traer un reavivamiento de justicia y santidad, preparando el camino para el Señor en los confines de la tierra. Pero una cosa sobre este ministerio es que el Señor no me ha permitido participar en política cruda y sin procesar, ya sabes, y decir haz esto, no hagas esto. Lo único que el Señor me ha enseñado persistentemente es a mostrarles el camino de la rectitud porque ahí reside la sabiduría de Dios para ellos. Cuando caminen en rectitud, podrán discernir lo que es del Señor y lo que no. De esa manera, la nación podrá desviarse hacia el Señor, regresar al Señor. Pero salir y ser, ya sabes, partidista, eso es lo que esencialmente ha erosionado la autoridad del Señor en la Iglesia porque se ha involucrado en política cruda y luego se la ha visto como partidista. Y mencionabas, ya sabes, hace unos minutos cuando dijiste, Dios tiene sentido del humor. Tengamos mucho cuidado de que incluso los líderes de la Iglesia, cuando hablen, se aseguren de hablar desde la posición del Señor. Eso significa que primero tienes que predicar con el ejemplo para que cuando te vean y te escuchen hablar, sepan que lo que dices es correcto. Porque entonces el Señor te protegerá. Pero a veces, ya sabes, el Señor puede quitarte el piso de debajo. Sí, si no tienes cuidado, y no te burlas de Dios. No puedes, nadie puede. Sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos mundiales que están ocurriendo ahora. Puedes ver que cuando hablé con Hei, hablé de Chile. Hablé de la llegada del Katrina, hablé del primer tsunami asiático, del terremoto que se avecinaba en la región del lago Malawi más de 3 años antes de que ocurriera, e incluso mencioné la hora exacta. Dije que la 1 de la mañana a.m. de la mañana, es asombroso. El primero ocurrió a las 6 de la mañana p.m., pero el siguiente ocurrió a la 1:19 de la mañana a.m. Tuvo que haber un terremoto a la 1 de la mañana a.m. para demostrar que la boca del Señor había hablado. El terremoto de Pakistán, el terremoto de Irán, el terremoto de Rusia. Podemos ver que seguramente solo el Señor puede hacer que alguien vaya y diga esas palabras que tú llamas ominosas. Pero esas palabras de reproche a la tierra y luego se cumplen con precisión.
¿Qué les dices a esas personas que te llaman profeta de fatalidad? Porque eso es todo lo que predices, fatalidad. Oh, pienso en todas las preguntas que has hecho, probablemente esta sea la cúspide de todo ahora. ¿Por qué? Porque cuando miras a Jesús de Nazaret, cuando Jesús de Nazaret dio la profecía sobre su regreso en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21, y por supuesto Juan no lo registró, pero Juan recibió la revelación, la transcripción, la traducción y la puso en Apocalipsis capítulo 6. Escucha, cuando escuchas a Jesús decirle a la iglesia, decirle a las naciones, decirle a los discípulos la dispensación y las señales que marcarían esa dispensación antes de que Él regrese. Habla sobre el engaño en la iglesia, habla sobre hambrunas y terremotos, habla sobre guerras y rumores de guerras. Rápidamente correrías y dirías, mira, él es un profeta de fatalidad. Es un privilegio para mí que alguien me llame profeta de fatalidad. ¿Sabes por qué? Porque así puedo estar muy seguro de que estoy siguiendo las huellas del Señor. Y al mismo tiempo, ¿te sientes tan incomprendido como Él? Exactamente. No sé qué te lleva a hacer estas preguntas. Estas son las preguntas más importantes en realidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió en la Biblia que si vamos a caminar por el camino de la santidad, que es el camino del Señor, donde reprendes el pecado, donde hablas del rechazo del pecado, del rechazo del mundo y todas sus prácticas seductoras. Sabes, si vas a caminar por ese camino de rectitud que ves en Isaías 35 en 8 y 9, obviamente el sistema mundial luchará contra ti. Así que lucharán contra ti malinterpretándote, afirmando que te malinterpretan. Y es algo hermoso. De hecho, la verdadera huella digital de la aprobación de Dios sobre tu vida es que el mundo te combate. El mundo te rechaza, el mundo te malinterpreta. Si el mundo no te malinterpreta en esta dispensación de engaño, de error y enfermedad en la iglesia, entonces tendrías que volver al Señor y solicitar tu misión. Pídele que te dé otro evangelio. Si el mundo te ayuda a cumplir la misión que te ha dado el Señor, si se une a ti, entonces seguramente el Señor no te ha enviado. Sigue caminando, profeta, sigue caminando. El Señor te bendiga, Jeff. Me alegro de verte. Gracias. Y que Dios te bendiga a ti también. Gracias. todo lo mejor. Dios mío, podría hablar con el profeta todo el día. Este hombre, te digo, da miedo lo que ve. Es asombroso lo que predice. Y todo se hace realidad. Tarde o temprano, la iglesia va a tener que entender a este hombre y aceptarlo. Dice, todos necesitamos arrepentirnos. En esta coyuntura crítica en la que se encuentra Kenia ahora mismo, todos necesitamos arrepentirnos. Esa es la única manera en que podemos avanzar hacia el futuro de esta hermosa nación. ¡Qué invitado! ¡Qué espectáculo! El profeta en el banquillo hablando claro, hablando a una nación. No puedes encontrar este tipo de invitados en ningún otro lugar. No, de ninguna manera. Pero aquí mismo en el banquillo de la galardonada emisora K24, donde, como siempre, estamos, incluso en tiempos de santidad. Todo Kenyon y en el nombre de Jesús todo el tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias. El Señor te bendiga. A ti también. Capital Talk se graba en el Fairview Hotel, el hotel rural de la ciudad.